La reunión pasada, presencial, no la que se transmite a través de la plataforma, ¿ustedes recuerdan de lo que hablamos? ¿Quién me puede decir de qué hablamos en la reunión presencial anterior? Razones, sí, por ahí va. 5 razones para seguir a Cristo. Bien. ¿Recuerdan esa, cierto? Qué importante. Ahora yo les traigo algo parecido, pero no igual. Pero parecido, pero no es igual. Las 5 marcas de un verdadero discípulo. Oh. Ustedes se preguntarán, bueno, yo creo que al más de algunos se ha preguntado qué significa discípulo. ¿Se han preguntado lo que significa discípulo? ¿Quién sabe? ¿Quién de ustedes me puede decir qué significa discípulo? ¿O qué para ustedes discípulo? ¿Qué es un discípulo? Jairo. ¿Qué comiste hoy día? ¿Qué comiste hoy día? Tampoco. ¿Quién sabe qué es un discípulo? Dele nomás sin vergüenza, sí. Aquí estamos aprendiendo. Ananías. Profesor y alumno. Juanjo. El que sigue a su maestro. ¿Alguien más? Joalibet. Que está bajo un discipulado. ¿Alguien más me puede decir algo? Mira, estuvieron cerca, muy cerca. Discípulo es alguien que sigue a una persona, ¿cierto? O sigue a su maestro. Un discípulo, si ustedes recuerdan, no sé, cuando ven películas de artes marciales, está el maestro sensei, ¿cierto? Ahí. Y los discípulos son los que están aprendiendo de él. Entonces el discípulo se convierte en discípulo porque sigue al maestro o quiere alcanzar el nivel del maestro. ¿Cierto? ¿Queda claro, no? ¿Las 5 qué? Las 5 marcas de un verdadero discípulo. Ese es el título, todavía no digo las 5 marcas. No digo Nike, Reebok, Puma. No dice nada de eso. Ya. Son 5 marcas de un verdadero discípulo. ¿Significado de qué? Discípulo se convierte, a ver, el significado dice que discípulo es una persona que sigue a un maestro, para que no nos enredemos tanto en el significado. Entonces, yo le puse el ejemplo de las películas de artes marciales, ¿cierto? Que está el maestro ahí y están todos sus aprendices y ellos se convierten en discípulos cuando deciden seguir al maestro. Hay una diferencia entre un aprendiz y un discípulo, porque el aprendiz puede aprender y aprende conocimiento, aprende lo que quiera aprender, pero un discípulo va más allá, es algo, yo quiero ser o sobrepasar al maestro, de alguna forma, pero en este caso nunca vamos a sobrepasar a Cristo, ¿cierto? Él es seco. Si apenas podemos llegar a pensar en ser como Él. Bueno, esa es la medida que Él nos dejó en su palabra, imitarlo a Él, pero de aquí a sobrepasarlo, yo lo dudo. Humanamente no podemos hacerlo, se lo digo al tiro. Entonces, Él nos dice en su palabra que debemos ser como Él. Entonces nosotros nos convertimos en discípulos cuando decido seguir a Cristo, ¿cierto? Y tener un estilo de vida como Él nos enseña. Entonces ahí yo me convierto en un discípulo. Antes no soy un discípulo. ¿Por qué? Porque yo puedo... Mira, no quiero adelantarme. Mira. Dice, no es lo mismo creer en Jesús que seguir sus pasos.
¿Cierto que no es lo mismo creer en Jesús que seguir sus pasos? Yo puedo decir creo en Jesús o creo que Él existe, pero no sigo sus pasos, no sigo su enseñanza, ¿cierto? Ambas son expresiones que pueden sonar de forma similar, sin embargo guardan importantes diferencias. Un creyente puede tener fe, asistir a reuniones, ser parte de una comunidad cristiana y muchas otras cosas que lo hacen ver como un cristiano, ¿cierto? Yo puedo ir a la iglesia, puedo empatizar con los evangélicos, ¿sí o no? Pero no soy un discípulo. Mucha gente se interesaba en Jesús cuando estuvo en la tierra, pero no todos estaban dispuestos a seguir sus pasos. Aquí nos recuerda una historia, no sé si ustedes la han escuchado por medio de las predicaciones o tal vez han leído y han pasado esta historia. El caso de aquel joven rico que decía haber hecho todo lo necesario para ser un discípulo, pero cuando Jesús le pidió vender todo lo que él tenía y dárselo a los pobres para poder seguirle, aquel joven se alejó con tristeza. Evidentemente no estaba en el punto de ser un discípulo. Yo necesito que me proyecten Marcos 10, 17 al 22. Creía en Jesús y de hecho era un buen creyente, que había cumplido con todos los pasos necesarios. Pero ser un discípulo era algo que para él claramente traspasaba sus límites. Yo quiero leer esto. ¿Qué dice ahí en Marcos 10? Marcos 10, 17 al 22. Dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó, iba corriendo, se le acercó pero iba ansioso, corriendo. Se arrodilló y le preguntó, maestro, un indicio. Estaba hablándole a Jesús, ¿cierto? Era el maestro. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno. El que sigue. Ahí le hizo una declaración de que no. Imagínate, o sea, si el Señor no se consideraba bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, ese es otro tema del corazón, así que. El 21, ¿qué dice el 21? Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo quise que viéramos el versículo para que vieran que sí existe esta historia. Entonces, aquí revela de que él, ahí no dice que era un mal cristiano. Bueno, en ese entonces, hablando con una persona, en ese tiempo no se le decía cristiano todavía, pero él seguía los mandamientos que estaban en la ley. Que no robar, no matarás, todos esos mandamientos que quedaron estipulados en la ley de Moisés, él los seguía. Pero el Señor fue más allá en su corazón. Realmente amaba a Cristo, quería seguirle, entonces le dijo, vende todo lo que tú tienes. Él era millonario, tenía plata, era millonario, pero él no fue capaz de hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿estoy dispuesto realmente a ser un discípulo? Entonces, para que nosotros podamos entender esto, ustedes se preguntarán, chuta, para ser un discípulo tienen que haber requisitos, ¿cierto? Sí hay requisitos, que el Señor también nos dice en su palabra. Y aquí les traigo las 5 marcas que nos identifican como discípulos del Señor. Estas son las 5 marcas importantes. Una de ellas es reflejar el carácter de Jesús. Anoten ahí.
Uy, se me perdió mi hojita. Este es mi torpedo. Este es mi torpedo. Mientras necesito el Mateo 20, 28. Necesito que me proyecten ese versículo, por favor. Primera, entonces, es reflejar el carácter de Jesús. Amen to that shit. Póngame atención. Rendir las áreas débiles de nuestro carácter no es sencillo, pero es necesario e indispensable. No podemos decir que somos verdaderos discípulos si no dejamos que el Espíritu de Dios nos vaya transformando para hacernos cada vez más parecidos a Él. Aquí vamos con esto. Aquí está el verso, dice: no, me equivoqué, perdón, no era Mateos. Perdónenme porque aquí me confundí. Era Romanos 12:2. Por eso no me coincidía con lo que... Ese mismo, perdón. Bueno, uno es ser humano y se equivoca, ¿cierto? Perdónenme. Ya, ahora sí, porque no me calzaba lo que estaba leyendo ahí y lo que tenía acá. ¿Qué nos dice ahí? Que estoy como muy encima. Si me gano aquí... Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ojo, ¿qué nos dice ahí? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo creo que ese versículo lo deja todo claro. No hay mucho que precisar ahí. ¿Qué nos dice ahí el Señor? Que no imitemos las conductas y costumbres ¿de qué? De este mundo. Entonces ya ahí te está dejando claro que Él nos apartó. Entonces, para ser discípulos, nosotros tenemos que olvidarnos de las cosas del mundo. ¿Cierto? Por eso debemos reflejar el carácter de Jesús. Y es ahí en ese verso que nos dice cómo hacerlo. Él no nos va a dar un mandato sin que nos dé la herramienta. El Señor siempre nos va a dar la herramienta para poder llevar a cabo esa tarea. Él nos conoce, Él nos diseñó, entonces Él quiere que nosotros seamos sus discípulos, pero siempre podemos poner la excusa de decir, no, pero ¿cómo se hace? No, es que es muy difícil. Y el Señor nos da las armas, aquí nos dice en la palabra de Dios que debemos hacerlo de esa forma. Número 2, estar dispuesto a servir. Ahora sí que viene el verso, el Mateo 20, 28. Ahora sí que sí. Estar dispuesto a servir. ¿Lo anotaron? Es el número 2, la marca número 2. Marca número 2 es estar dispuesto a servir. Para un discípulo es importante tener la actitud de servicio. A eso vino Jesús, a servir y a no ser servido, a dar su vida en rescate por muchos. Vino a entregarse dando el todo por el todo, sin pedir nada a cambio y sin ningún interés más que el de amarnos. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón. ¡Wow! ¿Qué hizo Jesús? Dio el todo por el todo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros cuando jugamos a la pelota, no sé, un ejemplo, y queremos ganar el partido, ¿cierto? Damos todo por el todo para poder vencer, ¿cierto? Para meter goles. Y uno se esfuerza y corre y está cansado, te ve la guata, ¿sí o no? Y seguís corriendo. ¿Sí o no? Porque te entusiasma ganar. Bueno, yo pongo el ejemplo del fútbol, no sé, en la señorita, cuando, no sé, juegan, ¿qué juego juegan ellas? Voleibol, básquetbol, ¿sí o no? Bueno, en el fondo quieren ganar y se da el todo por el todo. No jugamos así, ya vamos a jugar así a media, no, total vamos a perder. No, pues uno se entusiasma y le pone y se esfuerza, el que está cansado y está ahí lesionado y dice, no, yo puedo más y vaya así, ay, soy el héroe del partido y hiciste todos los puntos. ¿Sí o no? Entonces el Señor dio el todo por el todo, sin pedir nada, encima sin pedir nada a cambio.
Y más encima lo hizo por amor. Entonces aquí nos deja claro que nosotros debemos servir, pero no podemos servir así, ya lo voy a hacer igual. No, pues. Ahí también está la actitud del corazón. Si yo voy a servir, tengo que hacerlo con amor. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice el verso? Ay, ¿por qué no me lo sacaron? Me lo sacaron. Mateo 20, 28 dice, pues, ni aún... ¿Por qué me enredo? Parece que necesito lentes de alejamiento. No sé. Ya, léelo. Léelo. Pero, voz alta. Qué importante es lo que decía acá, ¿sí o no? Él dio la vida por muchos, ¿cierto? Por salvarnos con amor, y lo hizo. Dice, Él no vino para que le sirvan, siendo el Rey, el Todopoderoso, el que nos creó. Jesús no vino para que le sirvieran y dijeran, ya, aquí vengo yo, ya, échenme viento, ¿sí o no? Ya, pásame el agua, ¿sí o no? Ya, tráeme un chacarero, que tengo hambre. ¿Sí o no? No se comportó como ese rey, entre comillas, los reyes de ahora. Hay que servirle, ¿sí o no? Vamos, va a pisar el agua, pongámosle la alfombra. No, pues no era así. Incluso él nació en un pesebre, no nació en un palacio, no nació en una cuna de oro. ¿Sí o no? Él vino, desde que nació, vino con ese propósito de servir. Punto 3. Manifestar el reino de los cielos. Es la tercera marca de un discípulo. Manifestar el reino de los cielos. Oye, me salté algo y no me avisaron. Me salté un versículo y no me avisaron. ¿Por qué tienen que estar atentos, po? Mira, le vamos a pedir a la hermana Consuelo que me ponga Gálatas 5:13. Porque si no, el esfuerzo tiene que haber porque hizo un esfuerzo ahí para poder... Frenemos en el 3, devolvámonos en el 2, que quiero igual leer este versículo porque es importante. Me lo pude haber saltado así como, total, ustedes no van a cachar, pero la idea es que no sea así, pu. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que el Señor nos hizo libres, pero no por eso vamos a ser libres para hacer lo que nosotros queramos. Ahí está poniendo claros. Al contrario, use la libertad para servirse. ¿Qué dice ahí? ¿Y por qué? Por amor, ¿cierto? Yo quería leerlo, ¿por qué? Porque ahí dice clarito, servirse unos a otros. Por amor, no por obligación. Por eso habla de la actitud del corazón. Recuérdenlo, tenemos que servir y tratar de llevar eso en oración también, para que el Señor nos ayude a poder servir con amor y no servir así cuando te mandan al pan y has ido toda la semana y te mandan al pan, vais de nuevo voy al pan, y voy al pan y vais ahí, se te cae la plata, se te pierde, después llegas a la casa, te retan porque se te perdió la plata, no llevaste el pan y a las finales fue peor. ¿Sí o no? Cuando uno anda enojado, como que las cosas le salen más mal. ¿A quién le ha pasado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando uno anda enojado, a mí también me ha pasado. Hay ojos que me miran ahí, el Señor sabe que cuando uno hace las cosas enojado, te salen mal, po. Entonces tiene que ser por amor, en la actitud del corazón. Todo tiene que ver con la actitud del corazón. Ya, ahora sí avanzamos al 3. Manifestar el reino de los cielos, el punto 3, o la marca número 3 de un verdadero discípulo. Primera de Tesalonicenses.
Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Bueno, sí, esto está espectacular. Muy bien. El reino es justicia y paz y gozo. Un discípulo debe ser alguien justo, pacífico, que debe notarse en su vida el gozo de la salvación. ¿Qué se le debe de notar? El gozo de la salvación. Se nos debe notar que somos hijos de Dios. Debe vivir los principios del reino de los cielos. Ahí está la respuesta de qué debo hacer como discípulo. Debo vivir los principios del reino. ¿Y dónde están los principios del reino? ¿Qué me puede decir? ¿Dónde yo los encuentro? ¿Dónde están escritos los principios del reino? Uy, que están distraídos. ¿Dónde están los principios del reino? ¿Dónde yo los puedo encontrar escritos? En la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? Entonces el Señor siempre nos invita a leer la palabra para poder yo conocer qué es lo que quiere el Señor para mí. Yo digo, ¿y qué quiere el Señor para mí? ¿Dónde lo encuentro? Leamos la palabra, pues ahí sale. Sale lo que tengo que hacer como cristiano, cómo me debo comportar, qué debo hacer cuando tengo aflicción, cuando estoy con tristeza, cuando estoy con alegría, cuando tengo que tomar una decisión. Es el manual de vida de los discípulos. Entonces, quedamos en los principios del reino de los cielos. Como por ejemplo, esto es importante, yo le estoy diciendo que esto es actitud del corazón. Por ejemplo, perder para ganar. ¿Quién pierde para ganar? ¿A quién le gusta perder algo? A nadie le gusta perder algo, ¿cierto? Pero a veces, o muchas veces, el Señor nos demanda eso. Nosotros creemos que vamos a perder. Dice sembrar para cosechar, menguar para crecer. ¿Qué es menguar? ¿Qué es menguar? Como disminuirse, ¿cierto? Disminuirse, para que no sea tan difícil. Menguar es disminuir. O sea, cuando yo quiero menguar en mi vida, o en la vida, cuando el Señor quiere que yo mengüe, tengo que sacarme todo eso orgullo, todo eso soberbia que puedo tener en mi mente, en mi corazón, para poder crecer. Siempre tengo que tener una actitud humilde. Tengo que menguar para que el Espíritu de Dios crezca en mí. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Pero yo me quedé pegado en algo que iba a decir. En perder para ganar. Yo quiero tomar un ejemplo. Perdónenme no quiero que suene mal, pero es el ejemplo cercano de lo que yo he visto. Yo voy a dar el ejemplo de Juan José. Yo creo que hasta él mismo se impresionó de lo que le ha sucedido. Juan José recibió un dinero. Él a todo esto vas a buscar a un vecino porque la mamá de él no lo puede ir a buscar, así que el Juanjo lo pasa a buscar. A eso de las 3:30 lo pasa a buscar al colegio y se lo lleva para su casa. Y en base a ese trabajo que hace todo el mes, la vecina le dio un dinero. Y él estaba contento con su dinero. Y de repente él le apareció la oportunidad de bendecir a alguien. Y lo hizo con un hermano de la iglesia. Le compró un regalo en su cumpleaños. Y él, sin pensarlo, estaba sembrando y estaba desprendiéndose de algo de que también, porque era su platita, ¿cierto? Pero él se desprendió de eso. Y él después se dio cuenta, y yo creo que hasta el día de hoy el Señor lo está sorprendiendo. Porque, claro, uno dice, estoy perdiendo plata, yo tenía plata juntadita, ¿sí o no? Plata juntada y si la doy voy a tener menos. Con la mente natural, ¿cierto? ¿Qué hace el ser humano? Quiere tener para no... ¿Sí o no? Entonces después viene el Señor y bendice su vida con cosas que él ni siquiera pensaba. O sea, él lo que sembró no se compara con lo que él ha recibido.
Entonces él ganó con eso y recibió cosas importantes. El Señor lo bendijo con zapatillas, lo bendijo con notebook, tiene guitarra, tiene computador. O sea, si uno se pone a pensar, el Señor de todas formas, tú vayas ganador con el Señor, aunque uno piense que va a perder. Cuando dice, es que no voy a ofrendar, porque me quedan las últimas 5 lucas. Chuta, ¿qué hago? Entonces ahí el Señor nos lleva al plano de decidir qué voy a hacer. A mí me ha pasado, tengo que decirlo. Y me ha costado sacarme las 5 lucas del bolsillo. ¿Para qué voy a ser mentirosa? Hasta la luca que de repente puedo haber tenido la última luca. Pero después el Señor me sorprende. Chuta, doy la ofrenda y doy, y después el Señor viene con otras cosas mayores. Chuta, digo, entonces realmente esto funciona. No puedo decir que no funciona, porque sí funciona. Yo se lo cuento ahora porque ustedes dicen, que ya estamos chicos, no sé, todavía no trabajamos. Pero si el Señor a ustedes les da recursos. ¿Han tenido plata en el bolsillo ustedes o no? ¿Quién ha tenido plata en los bolsillos? Todos, ¿cierto? Entonces, ustedes no están exentos de poder ofrendar, apartar algo de lo que el Señor les bendice. De la mesada, de repente recibieron un regalo, ¿sí o no? La mesada, no sé. Entonces, de lo que nosotros podamos recibir, también nosotros podemos compartir. ¿Sí o no? Es importante, el Señor ve el corazón, nuevamente, el corazón. El Señor ve todos nuestros movimientos, aunque ustedes sean pequeños, el Señor ve todos nuestros movimientos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, y se lo hizo entender a Juan José. Porque a él no se le obliga a que dé, pero si él vive en esos principios del reino, el Señor lo va a bendecir porque es algo que el Señor te enseña y Él no transgrede su palabra. Él promete algo y lo cumple. No dice tenéis que tener 13 años, tenéis que tener 12 años, tenéis que tener 15, tenéis que tener 18, tenéis que tener 20, tenéis que tener 50. No, Él no pone edad acá. Entonces, si ustedes caminan en los principios de la palabra, el Señor se va a manifestar a sus vidas. Entonces, quedamos en ese, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses. Entonces, manifestar el reino de los cielos. En eso estamos, ¿cierto? Díganme sí o no, po. Entonces, dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Que yo había leído la otra versión, por eso me resultó extraño. Sí, no, es la Reina Valera. Entonces, eso pues chicos, debemos manifestar, tenemos que estar alegres, imagínense. ¿Me puede poner ahí Isaías 61:10? Isaías 61:10, ¿qué nos dice? Ya sé por qué tantos versículos. Ahí sí, pues mira, cabeza de cuesco. Se me había olvidado. ¿Viste que se me olvidan cosas? Me llené de alegría en el Señor, mi Dios, pues Él me vistió con ropa de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda y una novia con sus joyas. Ahí está, por eso yo puse esos versículos. Porque ¿cómo yo me puedo manifestar? ¿Cómo puedo manifestar el reino de los cielos? Tengo que hacer algo, ¿cierto? ¿Qué significa manifestar? Demostrar, ¿cierto? Demostrar, bien, demostrar. Entonces, ¿yo cómo demuestro? Mira lo que le pasó a él ahí. O sea, ¿qué es lo que dice? Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropa de salvación. ¿Qué quiere decir ahí? Que Él me dio la salvación, Él me limpió, me puso ropas nuevas, me sacó estas ropas viejas de pecado, ¿cierto? Cuando uno es salvo, el Señor te limpia de pecado, te saca, por eso habla de vestiduras. Te saca ese pecado y te pone ropas nuevas.
¿cierto?, de salvación. Y me envolvió en su manto de justicia. Tremendo. Y aquí viene la demostración. Soy como un novio vestido para su boda. ¿Qué hace un novio cuando se va a casar? Se pone la mejor pinta, ¿sí o no? ¿Sí o no que el novio se pone de chaqueta ahí, corbatita, no sé, humita? Oye, me cuesta ponerme el micrófono acá, así que perdónenme. Se ponen pintosos, ¿cierto? ¿Sí o no? Y la novia se pone con joyas así, ¿sí o no? Con su vestido, ¿sí o no? Todo para esa ocasión. Entonces, debemos demostrar que somos hijos, po. Con esa, siempre lo mejor. En pocas palabras, siempre lo mejor. Lo mejor, manifestar que soy hijo. No puedo quedarme callado. Tengo que demostrar mi gozo. ¿Qué significa gozo? ¿Qué me puede decir qué significa gozo? Sinónimo de alegría, ¿cierto? Cuando estoy con gozo, estoy efervescente, ¿cierto? Entonces, si yo estoy con gozo, ¿no puedo estar así? Mira lo que voy a hacer. ¿Sí o no? Que yo no puedo tener esa actitud. ¿Sí o no? Yo no puedo tener esa actitud en la iglesia. Si tengo... Mira, la pregunta va más allá. ¿Quién es salvo aquí? Ahora, ¿quién es salvo? ¿Quién es salvo? ¿Tú eres salvo o no? ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Eres salvo? Levanta la mano. ¿Quién aceptó a Cristo en el corazón? Todos, ¿cierto? Somos salvos. Entonces el Señor dice que nos da gozo. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo yo demuestro el gozo? No puedo llegar así, con todo chascón, así como... Así como... ya llegó a la iglesia, ¿sí o no? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Manifestar el reino de los cielos. ¿Cómo yo lo manifiesto? No puedo decirle a mi amigo en el colegio o el vecino, decir... pucha, tenéis que seguir a Jesús, pues. Pero me da flojera. Con las patas a la rastra, así. No, pues tenemos que tener una actitud distinta, una actitud de que se note cuando yo estoy alegre. Cuando reciben un regalo, se ponen alegres, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y cómo se ponen? Se les nota en la cara, pues, ¡ay, que estoy contento, emocionado! Me regalaron un Play, me regalaron un computador, me regalaron aquí, me regalaron allá. ¿Sí o no? Entonces, se debe notar. Se debe notar. Entonces, ¿qué dije yo? Ya vimos Isaías 61:10. Entonces, ahí él se preparó, ¿cierto? Novio vestido para su boda. El novio no se casa con buzo y zapatillas. ¿O no? ¿Han visto un novio casarse con buzo y zapatillas? ¿Sí o no? Mire ustedes, cuando ya tengan su novia, los varones, no van a ir todos así con el buzo roto. Cuando tengan su novia, los varones, no van a ir así todos chascones. Se van a lavar los dientes como 10 veces. Se van a perfumar, se van a hacerse toda la botella así. Se van a poner, van a ir planchaditos ahí, todo con el Big Time. ¿Sí o no? Y van a ir todos perfumaditos y bonitos. Van a sacarle brillo a las zapatillas. ¿Sí o no? Ahora ustedes dicen que no, pero después yo les voy a recordar cuando tengan más edad y estén con su novia, van a andar, les van a... Y la señorita les va a pasar exactamente lo mismo. Van a estar pretenciosas, alisándose el pelo, que pintándose, ¿cierto? Poniéndose los aritos, que el perfume aquí en el cuello. Mentor, es maquillarse. Porque pintan los payasos, las mujeres nos maquillamos. Perdón, bueno, se van a maquillar. Bueno, en el fondo es lo mismo, ¿sí o no? No, bueno, ya.
Bueno, se van a maquillar y se van a poner más bonitas aún. ¿Mm? ¿Cierto? Pero van a preocuparse. El tema es que se van a preocupar. Entonces, se van a preocupar. No van a querer que su novio la sorprenda o cuando las vaya a ver estén todas chasconas. ¿Sí o no? Que no se hayan lavado los dientes, hayan comido salmón con cebolla. ¿Sí o no? ¿Hayan comido salmón con cebolla? Ah. O con el cilantro aquí, ¿no? Pues. Van a lavarse los dientes también, como 10 veces ahí las chicas. Se van a perfumar, ponerse bonita ahí. ¿Sí o no? Bueno, pero el tema es que nosotros como discípulos, como hijos de Dios, se nos debe notar el gozo de la salvación, venir con actitud, con el corazón dispuesto. Sabemos que nos cansamos, sabemos que a veces ustedes están agotados por el colegio, las tareas, todo eso, pero también tenemos que tener la actitud de poder agradar a Cristo, porque Él es el que nos salvó, el que nos da las bendiciones. Yo le digo a Juan José, no te olvides de dónde viene la provisión, de dónde vienen tus bendiciones. Porque yo no le regalé el notebook, yo no le regalé zapatilla, no fui yo como papá. Fue el Señor que proveyó para su vida y Él sabe eso. Entonces, yo creo que a ustedes también les pasa lo mismo. Ya, entonces, cuarto punto o cuarta marca, ser un agente de reconciliación. Ser un agente de reconciliación. Me pilla el tiempo, voy a tener que hablar más rápido de lo que no quiero hablar porque si no me enredo. Ser un agente de reconciliación. ¿Lo anotaron? Ser un agente de reconciliación. Esto es importante, porque esta es una marca importante de un discípulo. Bueno, las 5 son importantes, pero esta es una de las más importantes. El mundo de Dios tiene una relación quebrada. El mundo y Dios tienen una relación quebrada. Y Jesús vino a restaurar esa relación. Cada discípulo de Jesús debe buscar todas las maneras posibles para ayudar a aquellos que aún no han restaurado su relación con Dios. Un discípulo es un embajador llamado a publicar las buenas noticias del Evangelio. Qué importante, ¿eh? Para los que se preguntan, por mientras, póngame ahí, 2 de Corintios 5:19. Ahí está, mientras. Entonces, ustedes dirán, o las personas dicen, cuando recién conocen a Cristo, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Para dónde va la micro? ¿Se han preguntado qué hago yo como cristiano? ¿Qué hago yo como hijo? ¿Se han preguntado eso, no? ¿Quién se ha preguntado eso? La Domi, ¿cierto? Se ha preguntado de la Jolivet. Se ha preguntado entonces, yo también me he preguntado en algún momento, me pregunté qué tengo que hacer. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No, yo creo que estoy muy encima porque no puedo leer bien. Yo creo que va a tener que ir al oftalmólogo. ¿Sabes lo que pasa? Es que se me juntan, cuando estoy aquí, como que las letras me hacen así. La tía Génesis va a leer. Pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Cuál es la misión de nosotros entonces? ¿Quién ha escuchado el Ministerio de la Reconciliación? ¿Alguno han escuchado el Ministerio de la Reconciliación? Yo tampoco, así que dejémoslo ahí. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. En otras versiones dice que nos dio la comisión de reconciliar a los que están quebrados o están lejos de Dios.
como estaba leyendo, decía, el mundo y Dios tienen una relación quebrada. ¿Por qué tiene una relación quebrada el mundo y Dios? El pecado, ¿cierto? Es el quiebre. Estamos separados, o sea, nosotros como hombres, estoy hablando de la humanidad, estamos separados de Cristo, estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Él. ¿Y vino Jesucristo a poner fin a ese quiebre? Estoy pensando qué les puedo decir. ¿Quién conoce los puentes? Los puentes colgantes. ¿Quién conoce los puentes colgantes? ¿Quién lo ha visto? Imagínense en la orilla del frente o la orilla de allá, no sé cómo pueden. En la otra orilla está Dios. En la otra orilla está Dios. Allá está Dios. Y en la orilla de acá estamos toda la humanidad, ¿cierto? Y el río es el pecado. El río es el pecado, ¿cierto? Entonces, si yo quiero cruzar a encontrarme con Dios, ¿qué va a pasar si no tengo un puente? Voy a caer en el pecado, ¿cierto? El pecado siempre me va a apartar de Dios. Entonces, ¿qué vino a hacer Dios? ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Jesús, ¿sabes lo que hizo? Estiró sus brazos y sus pies así, sus pies para allá y sus brazos. ¿Sí o no? Y se hizo un puente, ¿cierto? Él humanamente hizo un puente. Entonces nosotros, ¿qué hacemos para cruzar? Tenemos que pasar por Cristo. Él es el puente. Yo se lo ilustro así para que más o menos tengan así como una ilustración en sus mentes. Jesús es el puente, Jesús es el puente. Nosotros debemos pasar por Jesús. Dice la palabra que nadie va al Padre si no es por medio de mí, ¿cierto? Ahí está hablando Jesús. ¿Sí o no? Jesús es el puente. Nadie va al Dios Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces ese es el puente. ¿Y qué vino a hacer Cristo entonces? Hacer el puente. Entonces vino a hacer el puente y cortó esa relación quebrada y restauró la nueva relación. Entonces cada discípulo de Jesús debe buscar todas las maneras posibles para ayudar a aquellos que aún no han restaurado su relación con Dios. Entonces nosotros que ya conocemos a Cristo, ¿cierto? Que ya somos discípulos, pongámoslo en el plano que somos discípulos, ¿cierto? Nosotros debemos ser ese puente para la gente que no conoce a Cristo. El Señor nos demanda, el Señor nos demanda que nosotros debemos llevar el Evangelio. Y de eso se trata el quinto punto, la quinta marca. La quinta marca es hacer discípulos. La quinta marca es hacer discípulos. Con H. Y si tienes pocos materiales, es sin H. Hacer discípulos. ¿Está bien? Hacer discípulos. Un discípulo jamás completará su camino de crecimiento si no hace otros discípulos. Es parte de nuestra misión y podríamos decir que esto vino con la descripción del trabajo. No existe forma de que uno se pueda llamar discípulo si no está metido de lleno en la meta de hacer discípulos. Entonces, conjunto con el punto 4, yo quiero enlazar estos dos puntos. Porque cada uno de nosotros debemos tener el ministerio de reconciliación en nuestro corazón y llevarlo a cabo. ¿Por qué los quiero unir y lo leí después? Necesito que me ponga ahí Mateos 28, 18 al 20.
¿Ya está? Mira que son rápidos, bacán. Entonces yo quiero lanzar esto, ¿por qué? Porque yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién sabe qué es embajador? ¿Qué es un embajador? ¿Qué es un embajador? El que baja en el ascensor. Póngale 0. O un sinónimo de embajador. ¿Qué se imaginan ustedes que es embajador? ¿Representante puede ser o no? El embajador es un representante. Las naciones tienen un representante en cada nación. A ver, si yo voy a Argentina, allá hay un embajador de Chile que representa nuestro país, ¿cierto? Aquí en Chile hay una embajada argentina que representa a Argentina. Todos los países tienen embajadas. Entonces, esa persona se le denomina embajador. Entonces, con ese ejemplo, yo quiero decirle a ustedes que nosotros somos embajadores de Jesucristo. Somos el representante del reino. Jesús puede hacer lo que Él quiere, puede hablarle a quien quiere, puede hacer todo lo que Él quiera. Pero también Él nos necesita a nosotros como embajadores porque nosotros debemos hablarle a las personas de Cristo. Por eso Él nos dio eso. ¿Qué dice ahí? Dale. Léalo. Cualquiera. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más sigue? Hay uno más. El 20. Ya, pues, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer a todos los... Mandatos que se les ha dado. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Nótese, dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Ahí está hablando Jesús. Jesús le estaba hablando a los discípulos cuando esta misión, Él nosotros nos dio esta misión para que nosotros tengamos la visión. Porque obviamente nosotros en este tiempo nos íbamos a preguntar, ¿y para qué voy a creer en Cristo? Es lo que yo les decía en la reunión pasada. Las 5 razones para seguir a Cristo. Después de eso viene, ya, sigo a Cristo. ¿Qué debo hacer entonces como seguidor de Él? Ser un discípulo. ¿Y cuáles son las marcas que yo debo tener? Reflejar el carácter de Jesús, estar dispuesto a servir, manifestar el reino de Dios de los cielos, el reino de los cielos, ser un agente de reconciliación. Yo tengo que reconciliar a las personas igual, así como el Jesús nos hizo ese puente y nos reconcilió con el Señor, con Dios, perdón. Jesús nos reconcilió con Dios. Entonces nosotros tenemos que reconciliar también a las personas para que conozcan a Cristo. Entonces por eso Él nos hizo ese mandato. Él nos ordenó, ni siquiera eso no es una sugerencia, sino que es un mandato del Señor. Si volvemos hasta el inicio ahí en el capítulo 18, o en el 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Jesús dijo ahí, por tanto, vayan y hagan. Cuando a ti tu papá te manda, te dice, anda, ¿cierto? Anda a hacer tu tarea, anda a ordenar tu pieza, anda a estudiar,
anda a hacer esto, ¿cierto? Entonces, nuestro Padre, Jesucristo nos manda, dice, vayan y hagan discípulos. Entonces tenemos que tener este ministerio de reconciliación. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que invertir el tiempo en hacer discípulos. Entonces, para no dar más preámbulo, porque ya la hora me pilló, pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacemos todo esto? Porque es tan difícil, tanto que nos habló el mentor, tanto que nos dijo cosas, es tan difícil, ¿cierto? ¿Lo encuentran difícil? Más o menos, ¿cierto? Son hartos requisitos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la fórmula más fácil? ¿O cómo llego a hacer esto? ¿Cómo llego a tener estas 5 marcas de un verdadero discípulo? ¿Cómo las puedo lograr? ¿Cómo lo puedo lograr, cierto? Es importante hacerse esa pregunta. No es mágico, ¿cierto? No es algo que lo pueda hacer de la noche a la mañana. No es algo que sea hoy día voy a hacerlo y mañana, o sea, lo voy a hacer hoy día y sea tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Ustedes dirán, ¿qué va a decir el mentor ahora? ¿Con qué nos va a salir? Miren, escuchen. Todo surge de la relación con el Padre. Una relación íntima con Dios te deja expuesto, transparente y te permite ver lo que debes cambiar. Qué importante esto. Todo surge de la relación con el Padre. Y ustedes dicen, me deja expuesto, me deja transparente y veo lo que debo cambiar. Dicen, mientras más luz dejes entrar a tu vida, más evidentes serán las cosas que deben ser corregidas. Si yo, mira, estoy acá, tiro esto para acá, ¿cierto? Me salgo de la luz y ya no veo tan claramente. Entonces, si yo me voy para la luz, ¿cierto? Empiezo a ver más. Entonces, cuando el Señor llega a nuestra vida, o cuando yo estoy dispuesto a abrir mi corazón, ¿cierto? Pongan atención. Estoy dispuesto a abrir mi corazón y quiero ser un discípulo, ¿cierto? Y me acerco a Él en intimidad, empiezo a orar, buscar de Él. Entre más cerca estoy de Él, estoy más cerca de la luz. Entonces se me empiezan a reflejar las cosas que tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque voy a estar expuesto, voy a estar más transparente. Me voy a dar cuenta de que soy mentiroso, de que soy arrogante, de que soy desobediente. Me empiezo a dar cuenta de las cosas que yo necesito cambiar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de las cosas que yo necesito cambiar, viene eso de seguir a Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me están dando las armas para yo darme cuenta de lo que tengo que hacer para poder ser un discípulo. ¿Sí o no? Dice, mientras más luz dejes entrar a tu vida, más evidentes serán las cosas que deben ser corregidas. Las obras de un discípulo se hacen realidad como consecuencia o resultado de conocer al Padre en profundidad. Claro que esto no es un proceso que sucede de noche a la mañana, sino que es el fruto del continuo caminar, dejarse moldear, ser procesado, ¿cierto? Ser quebrantado, ser estudioso de la palabra, ¿cierto? Eso nos convierte en un discípulo. Ser el estudioso de la palabra, ser un adorador incansable, buscar constantemente de su presencia. Esa es la arma que nosotros debemos seguir. Esa es la fórmula de todo esto, de todo lo que he hablado. Yo sé que es harto, ¿cierto? Pero todo se resume en esto. En que debo orar, debo buscar de Dios, debo buscar de su presencia para poder lograr las 5 marcas. Ahora mi pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacer esto? Yo estoy dispuesto a ser un discípulo. ¿Por qué? Porque los beneficios son enormes. Me cambia el estilo de vida, me cambia todo. Me enseña a amar al prójimo. Todo cambia. Aprendo a amar siendo discípulo, aprendo a amar.
Entonces, ojalá que hayan anotado ahí las 5 marcas, que las vuelvo a repetir, que son reflejar el carácter de Jesús, estar dispuesto a servir, manifestar el reino de los cielos, ser un agente de reconciliación y hacer discípulos.